Capítulo 12. Yo no perdí el tiempo en el día, ese mes que estuve solo. En la montaña, en la tarde ya sabía que iba a escribir informe o escribía un poema o caminaba un poco, me ponía a practicar la vista, me asomaba de un lado, me asomaba del otro y aunque no perdía mi tiempo, aunque estuviera solo, casi siempre te quedaba espacio para pensar cualquier cantidad de cosas. Allá un día, en la tarde, se aparece Margarito. Margarito era un compañero campesino que nosotros ya conocíamos con un compañero nuevo que le estaban mandando a Tello y que pasaba donde mí haciendo escala. Eran como las 4 de la mañana y veo llegar a un muchacho grande, recio, alto, ojos chibolón, pelo crespo, corto, y en cuanto llega el pobrecito lo veo que ¡pum! Se sienta ahí como un fardo y lo miro que se está hartando el lodo de la cara, en el pelo, el fusil hasta el tronco de lodo. Omar Cabeza, yo sé que sos vos, hermanito, me dice apenas entrando y empieza a hacerme preguntas. Las preguntas que yo le hacía a Tello, a Silvestre, cuando lo vi por primera vez, de que cómo es la cosa cuando hay que, para dónde iba ahorita, que si hay varios campamentos, que si hay cocina, que si siempre tienen que caminar así como viene él ahí, que si tengo curita o alcohol para las ampollas, y se quitan las botas el pobrecito y traía una gran herida en la mano porque se había caído y había puesto la mano para no quebrarse la cara en una piedra. Un pañuelo lodoso enrollado en la mano. Ese era Casimiro, que me conocía porque también era estudiante de la universidad. Su nombre verdadero era Orlando Castellón Silva. Luego cayó también en la guerrilla. Más tarde me tocó entrenar a muchísimos hombres militarmente. Yo hice cerca de 40 escuelas guerrilleras a 5 años y pico de vida clandestina. Y entonces yo trataba de enseñarle a los compañeros con mucho cariño, con mucha fraternidad, manteniendo la cuestión dura del entrenamiento, pero tratando de ser con ellos muy fraternal para acabar con esos prejuicios que había contra los estudiantes en la montaña. Entonces, entiendo que después se corrigieron, perdón. En Guaslala hay zancudos todo el día, zancudos por todos lados y en la noche es peor. Jejenes, bocones y toda suerte de mosquitos e insectos y no podés dormir porque se te meten en la cobija y tenés que hacer bracitas debajo de la hamaca. Luego una hamaca, ¿cómo es? Porque vos estás en una hamaca y oír el interminable en los oídos y hay un insecto chiquito que jode todo el día, que se mete entre los poros de la hamaca o de la cobija y te anda picando por dentro. Eso es una pesadilla, es horrible, porque no puedes dormir en paz. Eso hace que la cara se te arrugue en la montaña, porque ahí uno vive con la cara dura. Para ir a cagarte, mojar las nalgas con el monte helado, la comida es fea, no es atractivo, no hay azúcar, casi no sonreís, te vivís rayando a cada rato, siempre cargado, siempre mojado. Entonces siempre estás haciendo expresiones de dolor con la cara. Y en el transcurso de los días, las semanas, los meses, los años, la cara como que ya te queda así. La cara como una mueca, como que el músculo no se devuelve a su estado normal. Se le cambia la expresión. La expresión de los guerrilleros cambia con los años y eso te revela el nuevo temple. La cara transformada te dice que no sos el mismo y por supuesto la mirada va siguiendo el mismo proceso. Entonces, como tampoco puedes dormir porque los animales se te meten, estás arrugando siempre la cara y te pegas en la cara. Y no hay un momento agradable ahí. Solo cuando hay una buena comida o cuando llega un compañero o cuando te masturbas o cuando oí una noticia pijuda o cuando oíamos por la radio El Sol Nuestro de Cada Día de Carlos Mejía Godoy. Eso era como agua fresca porque nos demostraba que no estábamos solos cuando oíamos a Carlos Mejía
Godoy cantando. Ese fue un alimento permanente, el son nuestro de cada día. Todos los días a las 6 de la tarde en el campamento nos concentrábamos en diferentes radios que había y nos juntábamos ahí a oír. El son nuestro de cada día fue para nosotros un aliciente permanente que nos ayudaba a llevar esa vida. A Casimiro luego lo despacharon para donde Tello. Y allá otro día, ya en noviembre, llegó un correo, un campesino en la madrugada que me llegaba a traer. Me mandaba a traer Modesto para hablar conmigo. Todavía no lo conocía y tampoco sabía que se llamaba Henry Ruiz. Bueno, en mis cuentas yo iba a volver ahí después de mi reunión con Modesto. Entonces me voy con el compañero y llegamos al campamento de Modesto, a donde ya estaban todos los que habían salido conmigo del centro, más otros nuevos que estaban, más otros campesinos que yo no conocía, más otros colaboradores. Eran como 30 o 40 hombres más o menos. Puta, somos bastantes, decía yo, porque yo no sabía que tenían otras escuadritas ahí. Entonces llego yo y ya los otros compañeros tenían nuevas experiencias acumuladas después de 1 o 2 meses de habernos separado, y yo también con nuevas experiencias. Llego pues al campamento de Modesto. Están desayunando cuando nosotros llegamos, porque nosotros salimos de noche. Estaban desayunando y ya habían terminado los ejercicios que estaba dirigiendo Rodrigo y se los estaba llevando puta, porque ese Rodrigo era caballo, no fregué. Hacía ejercicio todos los días, desde que amanecía, formación de ejercicio a las 4 de la mañana. Cuando clarea, vos estás terminando de hacer los ejercicios con mochila. Los ejercicios con mochila eran terribles, ¿no? Inmediatamente después de eso, aseo personal. Todo el mundo a bañarse, a lavarse los dientes, la cara. El que se quiere bañar, se baña. Con autorización, sí, cuando estás cuidando algo. Y luego el desayuno, que es un puño de maíz cocido, reventado o sin reventar. Cocido nada más, sin reventar. La medida era medio pocillo de maíz reventado. Ese fue nuestro desayuno durante años. Nosotros lo odiábamos porque nos aburría. Y cuando padecimos hambre, cuando no había ni eso, como deseábamos ese pocillo de maíz. Pero es un pocillo de maíz seco, vean, no crean que es de fresco de maíz. Modesto estaba comiendo su porra, me acuerdo, y el campesino me lleva donde él y yo lo saludo. Mucho gusto, compañero, así lo saludo yo. ¿Vos sos Eugenio? Sí, yo soy Eugenio. Ah, está bueno, vamos a hablar. Entonces fui a traer mi comida y me puse a comer. Digamos que fue una expresión bien fría de los dos, a pesar de que Modesto era el símbolo. Pero fue una cuestión fría. Me imagino que fue por la misma cuestión un tanto despectivo que tenían con los estudiantes. A esa hora yo tenía clara esta cuestión, porque era un tipo que estaba constantemente analizando las cosas. Estando en Guaslala, se me olvidaba decirte, ¿dónde? Estando en Guaslala, se me olvidaba decirte, unos 15 días antes de que llegáramos donde Modesto, yo me había visto aquí en la pantorrilla del pie derecho un puntito blanco y aquí en la pantorrilla del pie izquierdo otro puntito blanco. El puntito del piquete de zancudo. Pero como uno tiene las manos todas picadas de zancudo y heridas y miles de piquetes que se te quitan, luego piquete sobre piquete, herida sobre herida, rayón sobre rayón, eso es normal. Y a veces los piquetes se te infectan un poquito, entonces andas las manos picadas y con un montón de pus, y luego le echas alcohol. Cuando encontrás alcohol o mertiolate, se te quitan y luego vienen otros piquetes y así. Pero yo vi que esos piquetes se me empezaron a crecer en forma de puntito blanco a los dos lados de la pantorrilla y alrededor del puntito blanco rojo, 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 colorado, colorado, colorado.
en los dos lados y poco a poco con el transcurso de los días me fue creciendo como una moneda de 10 centavos, pero lo apretaba, y luego como una moneda de achelín, y luego como una moneda de 50 centavos. Luego ya me empezó a doler, ya me dolía mucho. Yo vi que era pura pus eso. Entonces yo creí que cuando llegara Modesto me iban a inyectar para que se me quitara, porque ahí había suficiente medicina. Le digo a Flavio, el doctor de la guerrilla, tengo jodido aquí en la canilla. Lo que tenés ahí es una infección. La supuesta infección empieza vertiginosamente a crecer. Ya estaba como una moneda de a Córdoba. Me dolía que no podía dormir. Tuve que doblarme el gollete de la bota de hule, pues cuando me rozaba me mataba. Me han dado unas cápsulas de antibióticos para que se diera la infección, pero yo le decía a Flavio, esta chochada no se me quita. Flavio, yo empiezo a sentir un mal olor, yo siento como esta chochada hiede. Flavio acerca la nariz, sí hermano, eso apesta. Me huele la otra, hedionda. Sí, te voy a inyectar Benzetacil. Entonces me pone la primera Benzetacil, penicilina de 2.400.000 unidades en la cadera, y paso 4 días renco sentado. Estábamos todos débiles, bien flaquitos. Una inyección de esas me botó. Pasan los 4 días y empiezan las curaciones. Eso fue algo horrible, porque te meten una pinza con algodón dentro de la pierna y se va hasta adentro la pinza con el algodón. Luego la otra, y yo que me agarraba los dientes y apretaba los puños. Ay, hermano, y le quitaba el pie. Y Flavio se me sentaba al pie y me agarraba. Total, que cuando me saca toda la pus, me queda un gran hueco. Me vendaron el par de huecos donde se me miraba la carne. Como no se me quita, me vuelve a meter otra Benzetacil. Y recordar que eso mata los glóbulos rojos, estando subalimentados, hechos mierda. Me vuelvo a quedar postrado y siguen las curaciones todos los días, porque todos los días tenían pus y cada vez la chochada más grande. Me metió 3 Benzetaciles y la cuestión fue creciendo, fue comiéndome, y aquel dolor que no podía levantarme ni para ir a traer comida, a duras penas para ir a cagar o para irme a bañar. Era un sacrificio. Me bañaba todos los días. Vos sabés lo que es desnudarse en una quebrada de agua de lo más helada, todas las mañanas y a veces 2 veces al día, y que me lavara y la cuestión no se compone. Y miro que Flavio está preocupado porque ya le está empezando a otros compañeros en diferentes partes del cuerpo, chiquitas. Las mías eran las más grandes. Flavio está preocupado. Flavio era el médico de nosotros, el médico. Flavio está preocupado porque se percata que eso no es ninguna infección. Yo ya tengo como 1 mes de estar postrado y lleno de antibióticos y siguen creciendo. Son chorchas grandes, iban creciendo y comiendo por dentro. Ya se me miraba el hueso. Me curaban entre 3. Un compañero había cortado 2 palos, me daban un palo en cada mano y luego me metían otro en la boca para que no gritara a la hora de la curación. Y me comenzaban a meter las gasas dentro de los huecos de las piernas. Sentía que me tocaban todo por dentro, un gran dolor que no puedo describir. Me dolía hasta el cerebro. Quebraba los palos que me ponían en la boca. Era tan grande el dolor que parecía un animal cuando me estaban curando. Era de lo más desgarrador. Solo a Somoza se lo podría desear yo. Me escapaba de desmayar cuando aquel hombre me metía la gasa
y aquel tufo, porque es que se pudre la carne. Y las gasas salían envueltas en pus, en sangre. Me salían pedazos de carne, pedazos más grandes que un frijol, que un grano de maíz. Eran huecos de carne los que se me desprendían. Eran tucos de carne los que se me desprendían. Ahora solo tengo las cicatrices, pero esto era mucho más grande, como 5 pulgadas de diámetro, si es cierto. Del tamaño de un geme y para adentro comido. Para remate me habían empezado antes en Guaslala unos dolores de apéndice. Entonces se me había mezclado la apendicitis con la cuestión esa. El pobre Flavio estaba siempre en su cama huevado porque no hallaba lo que era. Ese era el doctorcito de nosotros. Una tarde viene Flavio y dice, es lesmaniasis, como quien grita tierra, tierra. ¿Qué cosa es lesmaniasis? Hermano, eso es lo que ustedes tienen, es lepra de montaña. Esa es la lesmaniasis. Yo me acuerdo que en un curso, antes de venirme a la montaña, viendo medicina tropical, eso es repodral, con eso se quita, con repodral, ojalá hermano. Entonces, bueno, manden a traer repodral. ¿Saben lo que es mandar a traer repodral a la ciudad? ¿Cuándo iba a llegar? A ver si pasaba por los retenes de la guardia. Dura 5 meses así. Lo que hice después fue ponerme vendas y me levantaba a buscar leña a veces o me mandaban a la posta. La cosa es que yo pedía trabajo para no estar postrado. Entonces la lepra me fue haciendo más caballo, me fue curtiendo más. Tal vez por eso es que fuimos tan exigentes nosotros, porque si vos no tenés convicciones, vergüenza, te vas, pedí que te bajen. Y nunca pedí a Modesto que me bajara, y sabía que estaba hecho mierda yo. Un día de tanto vino la Navidad de 1974. A mí no me gustaban las Navidades en la montaña, a quien les va a gustar, ¿no? Me acuerdo de unas más que de otras. Pasé 5 en diferentes lugares, en diferentes campamentos, en diferentes zonas, incluso con diferentes gente. No eran las mismas columnas guerrilleras, eran nuevos cariños, nuevos grupos que llegaban, nuevos compañeros. Yo les contaba dónde pasamos la otra Navidad, la del año pasado, porque por lo general te es más fácil recordar la del año anterior, claro. Pues. Se me cruzan las Navidades con los años nuevos, porque son 2 fechas tradicionales de conmemoración y el campesino celebra más el año nuevo que la Navidad. En las montañas la Navidad es un día común y corriente, casi desconocido, porque como no hay juguetes ni en broma, la fiesta no existe. No se conoce la Navidad en la montaña. Pero el año nuevo sí se conoce, porque yo recuerdo un año nuevo que me eché unos tragos con unos campesinos. La primera Navidad que pasé en la montaña, como decía, fue la de 1974. En ese mes, Carlos Agüero, René Viva, Aurelio Carrasco, Nelson Suárez y otros compañeros se habían ido a hacer un asalto. Estábamos en ese campamento y se había ido Rodrigo. Nosotros sabíamos que había salido a hacer algo, pero no dijo qué. Después oímos el alboroto del asalto de Abisinia. Este hijo de puta fue Rodrigo, decíamos nosotros. Y empezamos a socar hasta que regresó al campamento. Volvieron para Navidad. Nosotros los que habíamos entrado ese año, estábamos en las hamacas pensando en la Navidad, el lucerío, los regalos, los supermercados. Pobrecitos nosotros. Yo me acordaba, por supuesto, de la Navidad de León, que ponen en el atrio de catedral un montón de caramancheles, las muñecas y luceríos. Y en la esquina del Cesteo, por la universidad, en la esquina del Chinchunte, en la entrada a León, que es una esquina donde había un billar y un viejo que le decían Taponcito en esa esquina,
ponían una luz bien linda para Navidad y yo me acordaba. Y estábamos en la hamaca oyendo música, oyendo una canción que decía, si tú que estás lejos de tus amigos, ven a mi casa esta Navidad. Nosotros nos poníamos a cantar y decíamos, ven a mi champa esta Navidad. Y no nos queríamos acostar, así estuvimos. Eso fue el 23. El propio 24, si no me equivoco, se aparece Rodrigo. No sé si en la mañana o en la tarde. Nosotros felices porque íbamos a estar juntos en la Navidad, aunque fueran hechos mierda. Teníamos la idea de que ya con Rodrigo iba a ser distinto. Además de que Rodrigo, aunque no fuera un religioso tradicional, era un tipo que comprendía la naturaleza humana y que nos comprendía a nosotros. Nosotros ya estábamos las Navidades metidas en las catedrales con las huelgas de los prisioneros políticos. Es decir, ya en alguna manera nosotros estábamos acostumbrados de que éramos estudiantes a pasar la Semana Santa, la Navidad y el Año Nuevo encerrados en las iglesias en campañas. Rodrigo apareció con unos chompipes y los jodidos, como habían pegado el asalto al banco de Abisinia, habían pensado en llevarnos cosas de la ciudad porque habían ido al pueblo. Nosotros teníamos meses de estar en la montaña. Me acuerdo que cuando llegó René Viva, le preguntamos, hermano, ¿estuviste en el pueblo y viste la luz eléctrica y los carros y la gente? Teníamos tiempo de no ver la luz eléctrica, ni carro, ni... Rodrigo dice, vamos a pasar la Navidad pijudo, dice, porque trajimos, ¿adivinen qué? A Rodrigo le encantaba cocinar, es cierto eso, le encantaba cocinar, hermano. Mantequilla, petit pois, salsa de tomate, salsa inglesa, lo anduvieron cargando cerca de 20 días en las mochilas para llevarnos todo al campamento el 24. Eso tal vez no diga nada, pero es que andar cargando 4 onzas en la bolsa o en la mochila de más de extra, donde caminar es norma y el descanso es excepción, tiene un significado grandísimamente humano. Entonces, ponen a Luciano, al churumbel es este, así le decíamos churumbel. Entonces ponen a Luciano a cocinar, a él le tocaba la cocina ese día, pero también cocina Rodrigo, porque él dice que va a hacer un pavo como lo hacían en la ciudad. Y tiene toditos los fierros para cocinarlo. Vamos a darnos una cena de la madre, después que tenemos meses de estar comiendo maíz cocido reventado. Pero a pesar de la alegría por la comida, por la llegada de Rodrigo, a veces se te cruzaba, ¿dónde estará tu mujer o tu mamá? Tus amigos, los compañeros de la ciudad, que están mejor que vos, que en algún cuartito clandestino, en algún traspatio, en el patio de una casa clandestina. De seguro que se están echando unos tragos, de seguro que se acuerdan de nosotros, porque era una solidaridad humana permanente, siempre estábamos unidos en cualquier lado, en cualquier momento, los unos pensando en los otros. Rodrigo entró de tardecita, ahora me estoy acordando, todo mojado. Nosotros nos dimos cuenta porque oímos el grito de la posta. Vimos a Evelio, como siempre recio, con su mochila empapado con la misma cara de siempre, y luego Rodrigo con su gorra siempre chele y siempre detrás de Evelio. Llegó con su sonrisa. Rodrigo tenía una sonrisa chiquita, no era explayada. Venía entonces con una sonrisa alegre porque venía de Abisinia, porque venía a pasar la Navidad con nosotros, porque seguramente también le habíamos hecho falta. Yo me acuerdo que fue de tarde, estaba medio humoso, porque allí diciembre es pleno invierno, y entonces Luciano, que había quedado de ayudante de cocina de Rodrigo a esa hora, ya medio oscuro, agarra los pavos, los sala y se los pasa a Rodrigo. Este empieza a cocinarlos, un olorcito que todavía recuerdo. El resto de la tropa en un campamento, las champas están en forma circular. Nos pusimos en el centro a chilear en el lugar donde se hacían las formaciones.
decíamos, ¿cómo estarán en la ciudad? Rodrigo dijo que podíamos cantar y cantamos. Pero después que cantamos un rato, nos empezó a dar ganas de orinar. En el monte uno orina cada rato. Y si estás dentro del grupo y luego te haces a un lado para orinar, se te viene a la mente inmediatamente la ciudad, tu familia, tu mamá, tu mujer, las posibilidades de la victoria. ¿Cuántas navidades más aquí? ¿Hasta cuándo todo esto? ¿Hasta cuándo saldremos de aquí? Eso es en el instante en que te volteas para ir a orinar. Pero cuando ya te integras al grupo y seguís cantando y fregando, se te olvida. Mientras nosotros hablábamos, Rodrigo cocinaba y empezaba a salir de la cocina y empiezan a salir de la cocina sucesivos olores, como sucesivos condimentos. Rodrigo va echando y así también nosotros lo vamos reconociendo. Alcaparra, salsa de tomate, de que habíamos llevado una reserva. Porque aunque estábamos como a 20 metros de la cocina, soplaba el viento y son olores tan conocidos y uno allí desarrolla los sentidos, lo sensorial. Nosotros íbamos detectando, íbamos preguntando, ¿qué le echaron ahorita tal cosa? Y así, cuando ya estaba preparado, salía un olor de la madre. Ya no hallábamos la hora. Habían llevado también 2 cigarros más para cada uno. Fíjate vos, la cuota era de 6 al día cuando habían óptimas condiciones. Habían llevado 2 más y también 3 caramelos para cada uno. Eso era un derroche, una verdadera fiesta. Más cigarros, más confite, el pavo, el olor del pavo. Sin embargo, cuando te volteabas del grupo, se te pasaba todo el encanto. Por eso a mí no me gustaba casi ir a orinar, porque a veces es mejor estar soñando. Al fin llegó la hora esperada por todos, como siempre, entre firme y lacónica, entre firme y mecánica, entre firme y seca. La comida, compañeros, todo el mundo a formar y aquel olor tan rico. Yo primero metí el dedo en lo oscuro, en vez de la cuchara metí el dedo y me acuerdo de que toqué las aceitunas, las alcaparras. Vos tocas una y vas reconociendo en la oscuridad con el tacto las diferentes cosas. Y agarro una aceituna y le pego el mordisco. Y me acuerdo de la aceituna que comí en la ciudad. El jugo, la saliva mezclada con aceituna te produce una sensación que te transporta y te hace recordar. Y en efecto, la alcaparra y sentí el olor a salsa de tomate. Si vos comés en lo oscuro y se dan los ojos, podés hacer cualquier cantidad de maravillas con un poquito de imaginación. Pero la gran tragedia y la gran puteada que le pegaron a Luciano y el enfurecimiento de Rodrigo y la desmoralización de todos, la carne venía salada. Y Luciano la había salado otra vez y estaba incomible. Yo le metía el diente no por hambre, sino por ejercitar la imaginación. Nada más le metía el diente. Tenía todos los condimentos. Me la chupé alrededor. Me comí todos los condimentos. Casi me comí toda la carne. Esa noche, después de cenar, nos fuimos a acostar pensando en luchar en la vida, en la lucha. También pasé una Navidad en Tegucigalpa, antes de la victoria, en una casa clandestina. Fue una Navidad bien urbana. Recuerdo que entonces estaba yo de responsable en Honduras. Había salido y mi estadía afuera se había prolongado. Estaba de responsable allí con el compañero Rafael Mairena. Nos juntamos con algunos compañeros y compañeras. Como había menor presión, bailamos, cenamos, nos acordamos de los compañeros. Para mí, el recuerdo era el de mis compañeros, de mi unidad de combate. Los imaginaba en la montaña en diferentes formas, en correspondencia con otras navidades que yo había pasado también en la montaña. Porque me acuerdo que pasamos algunas caminando toda la noche. Vas caminando y ya no te acordás. Cuando te sentás a descansar,
platicás con el que está a la orilla. Mirá, hermano, qué barbaridad. Quién sabe cómo está este mundo mientras nosotros aquí. La gente, quién sabe dónde, bebiendo guaro, haciendo quién sabe cuántas cosas. Es impactante porque si vos no tenés principios sólidos, te desmoralizás. Cuando te sentás a descansar, platicás con el que está a la orilla. Mira, hermano, qué barbaridad. Quién sabe cómo está este mundo mientras nosotros aquí, la gente quién sabe dónde, bebiendo guaro, haciendo quién sabe cuántas cosas. Es impactante porque si vos no tenés principios sólidos, te desmoralizás. Porque son fechas tan tradicionales, tan enraizadas en los pueblos. Vos vas caminando y te vas acordando de la ciudad, de los carros. Y a veces me distraía yo, que era el jefe. Me distraía por ir pensando, aunque uno ocupa recursos mentales, incluso yo combinaba el recuerdo con el cansancio para no agotarme. Y decía que cada paso que daba era un bombillo del árbol de Navidad de la casa de un rico. Un bombillo, otro bombillo, hasta que darle todos los bombillos al árbol de Navidad. En los primeros años nos pusimos como una curiosidad a observar al campesino, a ver si se miraba festivo el rancho, si sentía el olor a la Navidad en la montaña. Vos sabés que en la ciudad todo es distinto, las luces, la propaganda, los ríos de regalos, las tarjetas, la fiesta. Navidad tiene un olorcito. Diciembre en sus últimos días tiene una cuestión particular. La gente más alegre, la gente más bonita, es Navidad y Año Nuevo. Las casas, tu propia casa es distinta. La misma casa de uno, aunque sea la misma repetida casa de todos los días. Nosotros queríamos ver si en la montaña, al salir del propio monte al rancho, respirábamos diciembre, si respirábamos ese sentimiento que brota en diciembre. La gente siempre compra algo, aunque sea una cosita, y si no, inventa algo, pero el niño celebra la Navidad. El niño tiene juguete, tiene que ser una pobreza demasiado extrema para que la Navidad no llegue.